Buenas noches, amada iglesia, amada familia, hijos e hijas verdaderos del ser eterno, verdadero del ser perfecto. Buenas noches, esperemos que estén bien por acá, esperamos. Este es su servidor, su hermano, su amigo, su pastor Teodoro Castillo, en conjunto con mi esposa, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, ministerios unicitarios del ser eterno sin nombre, desde acá de la ciudad de Medellín, la hermosa ciudad de Medellín, acá en Colombia, para toda Colombia, todos nuestros hermanos, amigos, seguidores, discípulos, nos siguen siempre a bien, tienen siempre a bien seguirnos por estos medios. Hoy, cuando es domingo, día de culto, ¿verdad? Para muchas congregaciones, muchas iglesias, día de culto, día de reunión, día de enseñanza, día de palabra. Hoy también, pues nosotros asiduamente, pues que como queremos ya y lo estamos haciendo desde hace un tiempo, ya casi que todos los domingos grabando para toda la iglesia, todos los hijos e hijas del ser eterno verdadero. Estamos muy contentos de estar de regreso por acá con una nueva enseñanza, hermanos, un nuevo video, un nuevo, un nuevo motivo siempre para estar con ustedes, el poder traer toda esta información, toda esta enseñanza que pues no hemos tenido la iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia del ser eterno. No hemos tenido en tanto tiempo de engaño, en tanto tiempo de religión, en tanto tiempo de crecer, con tanta información falsa que se nos hace creer a través de esos libros, ¿verdad? De estos libros y textos hebreos, de toda esta mitología hebrea, se nos hace creer como venida del cielo, inspirada por el ser eterno, el creador de nuestras almas, el creador de nuestras vidas, el que permite que a través de estos cuerpos carnales de muerte podamos vivir, experimentar y que confiamos que al final de los tiempos, cuando pase toda la tribulación que tenemos que vivir, que estamos llamados a vivir y a vencer y a ser fieles en nuestro amor por el que da la vida, el verdadero ser eterno sin nombre, sin cuerpo, sin sexo, sin género, el verdadero ser infinito, el verdadero ser perfecto, que sabemos que nos ha creado, ha hecho la individualidad de nuestras almas, nos ha hecho, nos hizo, ¿no? Sin confundirse ya más, sin confundirlo ya más sus verdaderos hijos con ningún ser corpóreo, mortal, con ningún ser que haya venido a esta tierra a traernos supuestamente liberación y salvación en un cuerpo mortal, en un cuerpo perfectamente mortal y que habiendo muerto en un palo, como se nos dice toda la vida y se nos ha dicho desde niño, fue y se sentó a la diestra de la majestad del ser eterno o de su padre, como dicen los libros. Todos estos cuentos, hermanos, son cuentos que encontramos en muchas mitologías, en muchas creencias de antaño, en muchas mitologías de civilizaciones y de mundos antiguos y de culturas y de lenguas e idiomas antiguos, hermano, en tantos textos literarios son los mismos cuentos que nos cuentan desde siempre. A todas las humanidades que han pasado por esta tierra se le ha contado el mismo cuento. Y bueno, por acá este es su servidor, transmitiendo toda esta información, hermanos, y trayendo un nuevo video, terminando el estudio del vocablo Ruá, del vocablo nave voladora, Ruá, la Ruá HaKodesh, como dicen muchos profetas y maestros y ministros, que les gusta llamar en hebreo al llamado Espíritu Santo de Dios. Este vocablo, mal traducido al español y a los idiomas modernos, como Espíritu Santo, como si fuera un ser que no se ve, que no se puede ver, que no se sabe dónde viene ni a dónde va, y que es la tercera persona del ser de Dios, del ser del eterno, como si en el ser del eterno, en la existencia de ese ser eterno, de ese ser invisible, perfectamente infinito, pudiese haber, ¿m? Pudiese haber nombre, pudiese haber cuerpo espiritual o carnal, pudiese haber ¿ah? Cualquiera de estos atributos que en estos textos hebreos se le dan, como si ese ser eterno, como que si en el ser eterno de verdad pudiese haber más de una sola persona, coexistir más de una persona en un mismo ser perfecto, dos, tres, cuatro, cinco, 20 personas, como si de verdad fuese posible eso, ontológicamente hablando, y cuando le hacemos ontología a lo que llamamos el ser perfecto o a un ser más perfecto y cada vez más perfecto y que es finalmente perfecto y que después de él no hay nada, no existe nada, no existe nadie ni nada. Cuando llegamos a ese solito ser, cuando nos gusta decir que es uno solo, nos gusta a los creyentes decir que el ser eterno es un solo ser,
una sola persona en todo su ser. Nos gusta decir, pero basta preguntarle a usted si usted de verdad lo cree. Basta que le preguntemos a los creyentes a ver si de verdad creen eso, que el ser eterno en efecto es uno solito. Porque cuando usted va buscando creencias y religiones por el mundo, las va a encontrar. Religiones predicando que en el ser eterno hay más de una persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, 20, 500, miles, infinitas personas. Es lo que usted va a encontrar en la religión, hermano. Porque eso es la religión, la división y la multiplicación del ser eterno. El multiplicarlo, el dividirlo, ¿verdad? Para poder engañar a las mentes humanas, las conciencias humanas, las almas humanas, engañarnos diciéndonos que para llegar al ser eterno hay que pasar por otro, por un intermediario. Porque con ese mismo cuento, en el ser eterno se le dice después a usted que para usted acercarse al ser eterno debe pasar por tal sacerdote o por tal ofrenda a tal sacerdote y traer las ofrendas a los sacerdotes, a los levitas y a los sacerdotes y al cuerpo de sacerdotes de la religión que usted predique, cualquiera que sea, sean religiones cristianas o fuera del cristianismo, en todas partes es lo mismo. Hay que pasar por un sacerdote. En toda religión usted tiene que pasar por un prelado, por un intermediario entre usted y el ser eterno, el ser que hizo tu alma, el ser que te diseñó, tu perfecto padre y madre. Tú y yo tenemos que llegar al ser eterno, al que nos da la vida, nos da la salud, nos da el aire, nos da el genoma, nos da los genes, nos da los hijos, nos da todo en la vida. Tú y yo tenemos que pasar siempre por un secretario, por un intermediario. Ese es el engaño, hermano, de la religión. Ese es el engaño, hermana, amigo, que me escuchas por primera vez. Comparte este video, dale me gusta. Siempre invitamos a que, si usted siente que aprende algo con nosotros, con este su servidor, puede usted compartir, darle me gusta, suscribirse a este canal, ¿verdad? Y bueno, en esta transmisión de este día 15 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿verdad? Saludamos una vez más y enviamos nuestro saludo, nuestro amor, nuestros cariños a todos nuestros familiares que tienen a bien, ¿verdad? Invertir su tiempo escuchándonos acá, estudiar conmigo todas estas series de estudios y de seminarios y de enseñanza. Y que como venimos acá traduciendo, seguimos con este 7º video, traduciendo, ¿verdad? El libro Dioses de la Biblia, Dioses Falsos, añado yo en la descripción de mi video, los dioses falsos de la Biblia, del doctor, filólogo, erudito, gramatólogo, morfólogo, fonetólogo de los idiomas antiguos, Mauro Viglino, ex traductor oficial del Vaticano, como ya saben muchos, que lo han visto ya por internet, un famoso conferencista hoy por hoy perseguido de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica también, de las iglesias ortodoxas, la anglicana, cualquier rama de las iglesias cristianas. Porque pues habiendo sido jefe de proyectos de traducción desde el texto Masoreta, el texto alterado por los mismos judíos desde el siglo IV, V, después de Cristo, del llamado Cristo, ¿verdad? Un texto que por demás alterado y violado y adulterado es el texto desde el cual se siguen traduciendo las Biblias modernas en las diferentes versiones e idiomas modernos que hoy por hoy tenemos y que le llegan a usted a su casa, que le venden a usted en la librería de la esquina, como la palabra final del ser eterno. Cuando sabemos y cuando este mismo erudito hoy por hoy se encarga de compartir el conocimiento, él y otros más, de sencillamente decir que la Biblia y los textos bíblicos hebreos son sencillamente síntesis sincréticas de religiones y creencias y mitos y leyendas antiguas y antaños, de religiones antañas y creencias antañas, de los dioses de antaño, de los Elohim de antaño. Ese vocablo en plural, y seguimos hoy por hoy, hermano. Permítanme siempre esta introducción, siempre la doy para que pues los que me oyen por primera vez, amigo, amiga, hermano, quien sea que me oye por primera vez, esté pues en contexto, pero que hoy queremos avanzar. Hoy en los videos subsiguientes que vienen ya a partir de hoy, queremos avanzar en este conocimiento, hermano. Usted verá si le sirve o no al final, si este conocimiento es digno de saberse o de leerse. Usted verá después de escucharme traducir en vivo al doctor Viglino, con todo lo que venimos ya diciendo sobre el vocablo ruá, el vocablo del cual se mal traduce, ¿verdad? En nuestras Biblias, el personaje y se añade, pues por mala traducción, el creer que en efecto el ser eterno está compuesto de 3 espíritus o de 3 seres espirituales más allá de lo físico,
el llamado Padre, el llamado Hijo y finalmente el llamado Espíritu Santo, desde donde se traduce, ¿verdad? Ese Espíritu Santo en su Biblia, en mi Biblia, desde este vocablo, el Ruach, Hakodesh. ¿Mm? Espíritu Santo, mal traducido, no es ningún espíritu, angelito con alas o un espíritu que lo llene todo como tal. No, se está hablando de naves, hermanos. Cada vez que aparece ese llamado Ruach en los textos hebreos, se puede dilucidar, como ya venimos diciendo, se puede inferir que se está hablando de un objeto físico o de objetos físicos que provocaban ruido, estruendo, humo, fuego. ¿Mm? Eran objetos que transportaban a los llamados profetas de un lugar a otro y que se veían claramente, se podían ver estos objetos. No se está hablando de ningún espíritu invisible, infinito, que lo llena todo. No se podían ver, los profetas hablan, los libros dejan ver, los textos bíblicos, la Biblia, su Biblia deja ver que era un objeto que se veía, posaba sobre el llamado templo, subía, bajaba, agarraba al profeta, lo mandaba para otro lado, lo llevaba, lo traía, como si fuese una nave voladora que abduce al tal profeta y va y lo lleva. Y le hacen creer a usted, hermano, los que le editan el libro, los que le venden el libro, a usted, el Vaticano, en las Sociedades Bíblicas Unidas, controladas por el Vaticano, le hacen creer a usted que se está hablando de un ser espiritual. Me hacen creer a mí, engañan al mundo. Se está hablando siempre de naves, hermano. Mire lo que está pasando hoy por hoy. Si es un evento en Nueva Jersey, en los Estados Unidos y por todo el mundo, pero sobre todo en las últimas noticias, hace 2 semanas para acá, usted tiene que estar al tanto de eso. A lo mejor usted ha escuchado y si no ha escuchado, pues entérese. Y si se entera a través de mí y no le importa, pues no hay problema, pero entérese de qué se está hablando hoy por hoy, de estos avistamientos de ovnis y de naves, muchos por cientos, se cuentan por cientos, ¿no? Los avistamientos en el estado de New Jersey, sobre el Pentágono, sobre la Casa Blanca, muchos diciendo que sencillamente son producto de la acción del gobierno de los Estados Unidos para engañar al pueblo y para no soltar el gobierno, para declarar un estado de emergencia como ya lo hizo hoy o ayer el presidente de los Estados Unidos, Biden, declarando o diciendo que posiblemente lo hará muy pronto, un llamado estado de emergencia para no pasar el poder, porque haciéndolo así se crea una situación de ¿cómo se dice? De suspensión y de posponer el cambio de mando, la transmisión del mando, la transición de mando de un presidente a otro, ¿verdad? En este caso al señor Trump, se pudiese posponer y es muy posible que suceda porque ya ayer dieron la noticia, el Biden está a punto de declarar un estado de emergencia por los avistamientos, cientos de llamadas al 911 de muchas personas. Hoy mismo yo posteé una en mi Facebook, en el muro de mi Facebook posteamos y por mi propio... Intenté postear, pero parece que el video no permitía. Uno de los más curiosos avistamientos de supuestas naves voladoras, objetos voladores no identificados, los llamados ovnis en inglés, sobre el Pentágono, sobre la Casa Blanca, sobre el estado de Nueva York y New Jersey, porque ya no es normal, Están preparando, algunos dicen que es el mismo plan del gobierno, el proyecto Blue Beam, el proyecto Rayo Azul, el mismo proyecto Blue Book, proyectos ultra secretos de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos para el control mundial, el control de las masas, haciéndole creer al mundo de una supuesta invasión extraterrestre que ya está por suceder o que va a suceder en algún momento. Ellos vienen diciéndolo y dejando que mucha gente vean luces en los cielos o que en efecto naves voladoras, ¿verdad? De supuestos mundos extraterrestres y de civilizaciones y seres extraterrestres se dejen estar viendo hoy por hoy con mucha más frecuencia y con mucha más intriga, hermano, porque son sucesos y son avistamientos grabados en cámara, en video, muy, muy peculiares, muy curiosos de observar sus movimientos, cómo suben, cómo bajan, cómo se mueven. Algunos dicen que son sencillamente luces para engañar, otros dicen que no, otros dicen que son naves y que en efecto están por manifestarse a la tierra. Seres de otros mundos, de otras tierras, que más bien este servidor viene diciendo que en efecto no son de otros mundos de arriba, sino quizás mundos de abajo. Civilizaciones subterráneas, hermanos, posiblemente más avanzadas en tecnología que nuestra civilización humana de acá, de esta superficie terrena,
y que hoy por hoy ya el Pentágono, la CIA, la FBI, las agencias gubernamentales de los Estados Unidos ya declarando ante el gobierno, ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Senado, ante los comités de investigación y diciendo que sí se tiene tecnología inversa, extraterrestre, como ellos la llaman, tecnología de todo tipo y que en efecto tienen hasta cuerpos de seres llamados extraterrestres, ellos estudiándolos desde hace muchos años. Desde hace muchos años, hermano. Hay varias series interesantes sobre el tema, sobre estudios científicos y estudios serios sobre este tema, sobre los avistamientos, los testigos, las supuestas naves, algunos supuestos proyectos, hermano, algunos supuestos testigos oculares, ex trabajadores de las agencias de los Estados Unidos de inteligencia, de la investigación, del FBI, de la CIA de los Estados Unidos, dando sus declaraciones de haber experimentado y haber trabajado en proyectos ultrasecretos con seres de otros mundos y tecnologías y naves voladoras de otros mundos. Eso existe en Netflix, búsquenla. UFO. Usted lo puede buscar con la letra UFO o con la letra Alien, con la palabra Alien, así mismo. Hay varias series muy curiosas y muy de investigadores serios, hermanos, periodistas serios, que no se atreverían a hacer programas así si no fuesen sucesos o eventos y objetos de estudio y de investigación serios para ellos como investigadores, porque pues su reputación se vería muy mal si fuese que estas investigaciones no tuviesen sentido de hacerlas, pero han investigado, han viajado por el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, y es lo que estamos hablando hoy en día, hermano, es lo que está en boga, es lo que está en trend, en noticias, tomando las primeras planas de muchos diarios, incluso ahorita de Europa, en el mismo Daily Mail de Londres, de Gran Bretaña, y ahorita empezándose también a hablar del mismo tema y de apariciones mucho más frecuentes y muy curiosas en Francia, en Inglaterra, en España, en muchas partes. Y es lo que estamos hablando, hermano. ¿Por qué la Iglesia católica y la Iglesia evangélica, la anglicana, las iglesias ortodoxas llamadas cristianas ocultan información? ¿Por qué el Vaticano tiene tantos observatorios astronómicos por todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos? ¿Por qué ocultan información al mundo, al pueblo, a los pueblos del mundo? ¿Por qué se le oculta información? Y sobre todo el Vaticano, que maneja mucha más información que muchos de estos gobiernos, el gobierno del Vaticano y el mismo Papa, sabiendo mucho más de esto, de toda esta historia, de todos estos textos y libros que en sus fuentes originales muy posiblemente hablaban de frente, de estos llamados ruá, de estos llamados carros voladores. Hermano, toda la teología, le contaba yo a mi esposa en estos días, todo lo curioso que usted puede llegar a leer y saber, leyendo, investigando y hasta teniendo amigos judíos, teniendo uno que otro amigo judío, y si tiene acceso usted a rabinos judíos, usted el rabino le va a contar, ¿verdad? Y si usted investiga por usted mismo, no hace falta tener amigos judíos, usted puede investigar por usted mismo, dentro del mismo judaísmo, dentro del cabalismo judío incluso también, hermano, toda la llamada teología de la Merkabá, toda la llamada teología de los carros voladores, la Merkabá, que se basan, entre otros textos, en el Zohar, ¿verdad? En el Zohar del cabalismo y del judaísmo, y en el llamado tercer libro de Enoc, el llamado libro hebreo de Enoc. Toda la teología del cuento de que Enoc sube al cielo, como se cuenta en el primer libro y en la misma Biblia se menciona, ¿verdad? Que Enoc, ese llamado Enoc, fue tomado porque caminó con Dios, era amigo de Dios y caminó y Dios se lo llevó. Todo ese mismo verso en Génesis, en su Biblia, y toda la llamada teología de la Merkabá, la teología de los carros voladores, la teología de las naves voladoras y de la ascensión del Enoc bíblico a los cielos para ser convertido por Dios, por el llamado Dios de los libros, en un ser divino también. Y pasa Enoc a ser llamado Metatrón. Pasa este personaje bíblico en toda la tradición judía, en toda esta tradición cabalística y judía, en varias ramas del judaísmo de esto se habla. Y cuando usted estudia el judaísmo y entra en las profundidades del cabalismo y del judaísmo, usted va a encontrar todos estos textos que hablan de los carros voladores, de los llamados querubín y carros, naves voladoras de antaño, que se observan, hermanos, en textos, no solo religiosos, no solo judíos, en textos de muchas civilizaciones del mundo, los mismos cuentos de los vimanas en los Vedas. Cuando usted va al hinduismo también,
y conoce, llega a conocer y a leer sobre los llamados vimanas, las llamadas naves voladoras, nodrizas, grandísimas, hermano, con toda la iconografía y todos los grabados y pinturas rupestres y en cuadros, ¿verdad? Que existen en el hinduismo, en todas las ramas del hinduismo, sobre los llamados vimanas, ¿verdad? Descritos en los Vedas, en los textos religiosos hindúes. Estos vimanas eran naves voladoras, eran naves muy grandes que transportaban a estos dioses, hermano. En el mismo texto que estudiábamos antes de este texto, de este libro que estamos traduciendo en vivo, en el mismo Apocalipsis griego eslavo de Baruch, hablábamos del sol y de la luna como naves que transportan seres, que los cabalgan. Mal traducido eso en el video anterior, no. Cuando se dice ride, road, bien puede estar diciéndose cabalgar o andar sobre o manejar, conducir. Seres que vuelan en naves, seres demoníacos, seres que se hacen pasar por Dios, por dioses, que vuelan que llevan carros para allá y para acá. El mismo sol se dice en el Apocalipsis griego eslavo de Baruch que es una nave presa, encerrada, presa. Que el ser eterno, ¿quién más la va a tener presa? Si no estuviera por acá, hermano, haciendo desastre, esas naves nodrizas ya estuvieran desde hace bastante tiempo. ¿Quién las mantiene presas? ¿Quién mantiene presos a todos esos seres? El ser eterno, misericordioso, invisible, infinito, que existe. Es real, es bueno, es misericordioso, pero no tiene cuerpo alguno. No necesita de nave tampoco. El dueño de la vida, el que sostiene la vida, no necesita andar en naves tecnológicas como si él fuese cuerpo físico, cuerpo espiritual o cuerpo carnal que necesitara de tecnología, de naves, de construir naves como usted y como yo, que somos cuerpos físicos, como esta raza humana o como la raza de estos dioses falsos de antaño que necesitaban construirse naves para amedrentar al pueblo y para destruir a los pueblos que se les volteaban, se les rebelaban porque ya no querían traer sus ganados, ya no querían traer la Pascua, y salía este Jehová a destruir a estos pueblos, o venían otros Elohines y dioses de otras tierras, de otros pueblos, a destruir al llamado Israel, ¿no? Y se destruían pueblos contra pueblos, dioses contra dioses. Es lo que usted observa en su Biblia, hermano. Usted tiene que leer su Biblia, no solo a nivel micro, ¿verdad? Usted tiene que ir entendiendo el cuento de la Biblia, el cuento del Antiguo Testamento y del Nuevo después. Usted tiene que ir entendiéndolo, relacionando cada historia, conectando cada historia. A nivel micro, usted va leyendo las historias de David, ¿verdad? La historia de Elías, cuando lo transporta el carro, como lo leímos en el video pasado. Este carro se lleva a Elías con el mismo cuento de Enoc, por cierto. Quién sabe si Elías y Enoc eran la misma persona, el mismo personaje o la misma raza de seres y de personajes que los libros dicen que fueron llevados al cielo en carros. Que los libros dicen que bajó un carro de fuego, un carro a sí mismo, una nave, echando fuego, y se llevó a Elías. Y todo el mundo lo vio, sus discípulos lo vieron, Eliseo y los demás hijos de los profetas que se citan en esos libros, el libro del Reyes, el libro de Samuel. El libro de Jubileos, yo le contaba a usted, el libro de Jubileos, el libro llamado, no solo el de Jubileos, el otro libro famoso, el que se parece al Génesis, que expande la historia que se cuenta en el Génesis. Hay otro libro que no recuerdo el nombre, no lo recordé el video pasado, pero es otro libro muy famoso, el llamado libro de los Jubileos y el llamado libro, bueno, no recuerdo, ya me llegará porque es muy importante ese otro libro también. El Sefer es un Sefer. El libro de Jubileos, pero está el otro libro llamado el Pequeño Génesis, que no es el de Jubileos, es el otro libro que expande también las historias del Génesis, hermano, y son textos hebreos igualitos que se tienen en el compendio de escrituras hebreas que alguna vez fueron consideradas sagradas por los hebreos en el pasado y que algunos de estos están todavía en la Biblia etíope, las Biblias africanas, la Biblia eslava y en la Biblia etíope. Está el libro de los Jubileos, pero está el otro libro. El libro de los Jubileos se cuenta esa historia, hermano. En el libro de los Jubileos se cuenta la historia. Se expande la historia del Génesis y de cómo Enoc, se habla un poco más de Enoc, que no se habla del todo en su Biblia de usted moderna, no se habla mucho del personaje, del famoso personaje llamado Enoc. En el libro de Jubileos se habla un poco más de ese personaje. Se cuentan muchas historias sobre el Moisés bíblico, sobre el Abraham bíblico, sobre el Jacob, Israel bíblico, que no se cuentan en estos otros libros. El libro de Jacer, efectivamente, el libro de Jacer es el otro texto, el llamado libro de Jacer, que muchos gustan de decir que no existe, que el libro que anda por ahí rodando no es el libro de Jacer,
pero que el libro de Jacer es citado en su Biblia. Es el libro que cuenta la historia de cuando el sol se detuvo. Se detuvo el sol. Detente sol, aquí en Gabaón, cuando Josué peleaba con los madianitas, Josué, y se detiene el sol. Y la luna se detuvo. Y tú, luna, en el valle de Ajalón, le dice Josué. Ese cuento se cuenta de un modo más amplio, con mayor lujo de detalles en el libro de Jacer, que lo dice el mismo libro de Jueces, ¿verdad? El mismo libro de Josué en su Biblia, cuando Josué peleó con los madianitas y gritó al cielo y le dijo al sol que se detuviese, como si el sol fuese un cuerpo que se le puede hablar, se le puede ordenar para que se detenga y que todo el mundo siempre lo ha tenido como un milagro. Milagro, Josué confió en Jehová, se detuvo el sol, se detuvo la luna. Josué pidió a Jehová, a su Dios, rogó, oró y un milagro sucedió, se detuvo el sol y se detuvo la luna. No, el sol y la luna son naves presas, donde hay seres presos en esas naves. No pueden salir hasta el día en que el ser eterno disponga que caigan en esas mismas naves sobre la tierra y salgan todos esos monstruos, porque son demonios que cabalgan y que manejan y conducen esas naves. El sol no es ningún planeta, hermano. No es ninguna bola esférica prendida en fuego como le hacen creer a usted la NASA. Y desde Copérnico y Galileo para acá, desde hace apenas 500 años, se cuenta ese cuento así como usted lo oye y se lo enseñan en la escuela, en la universidad. No es ningún cuerpo, un mundo esférico, una estrellita que fue puesta ahí, una lumbrera, un bombillo que lo puso el ser eterno ahí para alumbrar a la tierra. No, señor. El sol es una nave, hermano, y no fue la única nave. Habían 7 naves de esas, 7 estrellas de esas, 7 naves de esas, 7 grandes demonios, 7 grandes razas de seres que gobernaban antañamente y que están presos en tierras, presos amarrados a esas tierras, amarrados, atados con cadenas muy fuertes. Es lo que dicen los libros. Yo no le estoy inventando nada, hermano, que no esté escrito en libros. Todo un cuento que está escrito en libros que usted no ha leído, que usted no ha tenido acceso y que usted no quiere leer y que no le interesa, ¿no? Pero que son las otras versiones del cuento de la NASA que le dicen a usted que la Tierra viaja por el mundo sideral, ¿no? Alrededor del Sol y expandiéndose un universo que se va expandiendo hasta el final. Usted ve las mismas estrellas, hermanos, en el cielo todos los días, todas las noches. Usted sale afuera y ve las mismas estrellas, usted no ve que se expandan para ningún lado. Pero a usted la NASA le dice, y sus libros universitarios de astronomía, de astrología, de brujería realmente, le van diciendo a usted que el universo se va expandiendo al infinito y las estrellas se van alejando una de otras, y la Vía Láctea, y la galaxia tal, y la galaxia donde está el sistema solar, todos girando alrededor del Sol, la Tierra incluyendo. No, hermano, la Tierra no gira alrededor de nada. Todos esos mundos y todas esas cúpulas amarradas y todos esos monstruos y naves amarrados a otras tierras, atados, como lo dice el libro de Enoc, el primero, crucificados, atados de manos y de pies, esos seres, esas estrellas con sus naves arriba, naves de fuego, como el sol, una nave de fuego de mucha energía, de oro por cierto, refleja mucha luz y emana mucha luz, esta nave construida por estos monstruos de antaños y otros soles antes de esa nave, de este último sol que queda por caer, de esta última luna que queda por caer, porque no eran la única luna, no era el único sol. Los libros hablan, hermano. Hay muchos libros de libros que usted no ha leído. Algunos de estos libros los he leído yo y he tenido acceso en PDF, en inglés. He podido leerlos en inglés. Los he leído, hermano. Existen, están. Usted puede seguir investigando si usted quiere. Usted puede seguir comiéndose el cuento de Galileo, de Copérnico, que es la Tierra girando alrededor del Sol, o usted bien puede seguir investigando a ver qué se creía antes, cuáles eran las creencias antes, qué es el Sol de verdad, qué es la Luna, qué son las estrellas de verdad. Para nada lo que le han dicho a usted y a mí no es lo que dicen los libros antaños hebreos, que sean mundos esféricos. Y el cuento de la NASA, que se van expandiendo y que se van alejando una estrella de la otra. Usted ve las mismas estrellas en la misma distancia unas de otras, todas las noches, la misma distancia, unas de otras. No brillan menos, no se van expandiendo hasta el infinito. No es un universo infinito, no, infinito solamente es el ser eterno. El universo es perfectamente finito, la Tierra es perfectamente finita, la Tierra plana. Los mundos, el Sol tiene una medida, lo dice el libro de Enoc. La Luna tiene su medida, todos son naves y cuerpos físicos, con medida en los libros. Pero ¿qué va a saber usted eso si a usted no le gusta escuchar, no le gusta leer, no le gusta escuchar un poquito los que leemos esos libros, los que hemos leído y le venimos a traer a usted la información? ¿Qué va a saber mucho usted de eso? Usted se conforma con todo lo que la NASA y
y los gobiernos de este mundo, el Vaticano y toda la falsa historia. Usted se conforma con eso porque hasta ahí llega usted, muchos de ustedes, pues no todos ustedes obviamente, muchos de ustedes me oyen, me han oído a mí, oyen a otros eruditos como este señor, explicando la mala traducción que se hacen de muchos textos. Mire acá, hermano, seguimos en la página 69, el tercer capítulo, el Ruá. Yo le mostraba a usted en el video pasado cómo esta palabra Ruá, del cual se traduce malamente el vocablo espíritu a los idiomas modernos, se puede dividir en dos dibujitos, en dos sílabas. Ru, cuyo dibujito le mostraba yo a usted en el video pasado, el video 6, parecido como a un platillo volador, parecido como una nave voladora, la sílaba Ru, en el diccionario hebreo antiguo, diccionario de Benner, el autor, usted lo puede buscar, B-E-N-E-R, autor judío, el autor uno de los autores más respetados en sus diccionarios de hebreo antiguo. La sílaba Ru denotaba una nave voladora y la sílaba A o Aj o Uj denota, ¿verdad? En la simbología, en la pictografía, en los pictogramas, un río, aguas, naves voladoras sobre las aguas. ¿Se acuerda de ese versículo? Y el Espíritu de Dios, el Ruá de los Elohim o los Ruá, las naves voladoras de los Elohim, se posaban sobre las aguas de esa llamada tierra, en ese llamado inicio, que a usted y a mí nos hacen creer que es el inicio de todo. En ese primer versículo de ese primer capítulo del libro de Génesis, le hacen a usted creer que es el inicio de la creación y no es así. No es el inicio, el verdadero inicio de la creación. Se está hablando de un inicio de terraformamiento de muchos seres Elohim con sus naves dándole forma a la tierra y destruyendo las tierras antiguas, como se ve en muchas películas, esas naves grandísimas, terraformando la tierra, destruyendo la tierra y volviéndola a hacer y acomodándola a sus deseos de ellos, a sus planes de ellos, para controlar el mundo y a las naciones humanas sobre el mundo. Como las películas, hermano. ¿Se acuerda de Avengers? ¿Usted se acuerda de la película Avengers? ¿Usted se acuerda de la película Superman? ¿Por qué tanto tema de ese tipo? Con naves voladoras y seres extraterrestres. ¿Por qué tanto? En tantas series y novelas y libros y películas. ¿Por qué? Si todo eso es mentira. Si todo eso es mentira, ¿por qué tanto tema extraterrestre en tanta película? Porque es lo que viene, hermano. Va a pasar muy pronto y a usted y a mí nos van preparando para adorar a esos seres que van a bajar. Porque ellos, los gobiernos de este mundo, tienen pactos con esos seres. Con esas estrellas de los cielos que están presas y que les toca ya bajar muy pronto cuando se cumplan los 1000 años. Se van a cumplir pronto ya 1000 años de la última aparición de todas esas naves en masa para terraformar los mundos de antaño. Se van a cumplir 1000 años de haber aparecido ellos y de haber sido destruidos y puestos otra vez presos en los cielos por el ser eterno. Se van a cumplir 1000 años. Ellos tienen que bajar cada 1000 años hasta que se destruyan las últimas naves y las últimas estrellas y las últimas civilizaciones de seres genocidas de este mundo. Porque el ser eterno no va a dejar que esta vida sea así toda la vida. No creemos eso, hermano. Somos seres de fe, somos personas de fe. Este es su servidor, mi esposa. Somos personas que confiamos en el amor y en la bondad y en la toda potencia de un ser eterno, dador de la vida a todos esos seres demoníacos y a nosotros también. Ellos ya volteados, revelados, que se creen dioses, usurpan el lugar del ser eterno. Usurpan la vida y el poder y la existencia del ser eterno que no tiene cuerpo. Ellos lo usurpan diciendo que son los dioses verdaderos con sus cuerpos visibles de ellos. No es verdad. No es verdad. Al ser eterno lo llevamos dentro de nosotros. Somos criatura de su mente. Cada personalidad, cada individual lo llevamos dentro, nos habla dentro de nosotros. ¿Cómo tenemos acceso a él? Por su voz dentro de nosotros, por su creación, que es su logos, por nosotros mismos, su imagen. De él somos nosotros, somos el reflejo visible de él. Toda alma humana y cada alma humana somos el reflejo y cada creación humana y natural en la naturaleza que no haya sido creada o hecha por estos demonios, es creación de él, de ese ser que no podemos ver porque es perfectamente invisible, infinito, lo llena todo al mismo tiempo, hermano. Tiene control de todas las cosas, pero como sea, sus criaturas se le revelaron, sus primeras criaturas, sus primeros humanidades creadas se le revelaron y él cede de a poco el reino,
se reprime y actúa cuando quiere, cuando es invocado sin nombre en el mundo. Él actúa, Él aparece y aparecerá una vez más. Aparecerá permitiendo que todos estos demonios se destruyan prontamente y que nosotros, los que creemos en Él y le invocamos sin nombre, resucitemos algún día, volvamos a salir de Él y heredemos la vida eterna o la vida sempiterna, como sea, porque no creo yo que seremos eternos. Nadie es eterno, solo Él es eterno. Heredaremos en la tierra nueva, sin demonios, sin estrellas, sin sol, sin luna, sin diablos amarrados. Ya serán destruidos. Ellos se destruirán unos a otros y se acabarán ellos mismos en la mayor de las tribulaciones que sucederá pronto, porque no ha sucedido todavía la mayor y última de todas las tribulaciones y destrucciones sobre esta tierra, como lo dicen los libros. Mira, hermano, aquí dice que estos dibujos contienen estos dos elementos: un objeto superior llamado Ru, localizado sobre una masa de agua llamada A, y de ahí viene el vocablo Ruah. Es lo que explica el diccionario hebreo, de hebreo antiguo del señor Benner. Y en vista de que no conocemos precisamente lo que representa la imagen como tal, lo que no hay como sea acceso directo a saber y a estar muy seguro de esto, pero como sea se puede dilucidar esto, el significado del Ru y el significado del A en pictogramas antiguos, prestaremos el acrónimo, como ya dijimos, RIB, directamente del Lexicon Recentis Latinitatis, es decir, de la Res Inexplicata Volans. Prestaremos este acrónimo en inglés, ¿no? El cual literalmente significa objeto volador no identificado, no explicado. Mediante la observación de la imagen, de esas dos imágenes que se observan en ese diccionario, para la sílaba Ru y para la sílaba A, podemos estar seguros de una cosa: este objeto no explicado se mantiene posando sobre un cuerpo de agua. Como vemos las alas, del modo en que vemos las alas mencionadas anteriormente en 2 de Samuel 22:11. Del mismo modo, se observan cuerpos voladores posando sobre las aguas, sobre los mares. La sorpresa viene cuando observamos lo que la Biblia dice justamente en el principio, como ya dije ahorita y como decíamos en el video anterior, en el inicio del Génesis, sobre este Ruah, en su primera aparición en estos textos. En el Génesis 1:2 leemos la siguiente frase: el Ruah de Elohim, se posaba sobre las superficies del agua, o de las aguas en plural. Es lo que se lee en el segundo versículo de Génesis. El Ruah de Elohim, o los Ruah de los Elohim, la nave de Dios, o las naves de los dioses, o en singular, como se le quiere hacer creer a usted, la nave del Dios o de Dios, el espíritu mal traducido es lo que le ponen a usted en sus Biblias modernas. El espíritu de Dios o la nave de Dios estaba posada sobre las aguas. Y el verbo rashaf, aquí sigue el autor, el verbo rashaf que se tiene en esa frase, del cual el término merashefet es el participio, del cual cuyo participio es el vocablo merashefet. Aquí se ponen incluso, hermano, las letras en hebreo, y en paréntesis se tiene la palabra fonéticamente sonando merashefet hacia el español, ¿verdad? Cuyo participio, como ya vemos acá, es el participio del vocablo del verbo rashaf, significa remover, temblar, vibrar, como se observa en Jeremías 23:9. Ese vocablo, ese verbo ahí, cuyo participio es merashefet, vibrar, temblar, remover, indica una forma peculiar en la cual las alas, en el cual las aves de presa, las aves carroñeras o de presa, como el águila, vuelan a través del aire, planean a través del aire, siendo llevadas por corrientes de aire sin batir sus alas. Es lo que se entiende ahí del verbo rashaf en hebreo. Eso es lo que también se observa en Deuteronomio 32:11, lo que usted puede observar en el capítulo 32, el verso 11 de Deuteronomio.
De modo que podemos ver este supuesto Espíritu de Dios, como se traduce en sus Biblias modernas, posando y volando, planeando sobre las aguas como una nave. Como si fuera un pájaro, porque se le hace a usted creer que es un espíritu, porque así se le traduce, pero que aquí se está refiriendo a un objeto parecido a un pájaro, a como planea un pájaro sobre las aguas, como se sostiene un pájaro sobre las aguas. Aquí los autores bíblicos son específicos, ¿no? Son muy precisos en identificar la posición de ese llamado ruá sobre las aguas, la posición, cómo se posa ese llamado ruá sobre las aguas. Y en este punto tengo la imagen de haber leído el libro de la llamada profeta Mónica Gómez, ya difunta, la llamada profeta cristiana mexicana, autora de varios libros y de muchos videos en YouTube, hermano, le cuento, autora de 1 o 2 libros, pero que el libro que dejó antes de morir, llamado El último día de Jehová, el gran día de Jehová, siendo ella cristiana, en varias partes de su libro, esta hermana cristiana, esta autora cristiana, antes de morir, relata en varios capítulos de su libro el observar en visiones, ella con sus visiones, ella cuenta sus visiones en su libro, observar en visiones cómo dice ella claramente que después de la guerra que viene, la gran superguerra mundial que viene, en varias partes de su libro, en diferentes capítulos, ella cuenta visiones de ver naves llamadas, ella lo dice así directamente en su libro, naves extraterrestres, naves grandísimas, naves voladoras no identificadas, posando sobre las aguas, sobre el gran diluvio de aguas que vendrá después de esa guerra, dice ella, que vendrá sobre el mundo entero y que cubrirán extensiones de tierra muy grandes. Ella es mexicana y ella hablaba de cómo México, en sus visiones, ella cuenta sus visiones, ella dice que cómo México será cubierta totalmente por aguas y que quedará bajo las aguas y que no quedará nada de México, sino las cumbres de las montañas nada más, debido al pecado de los mexicanos, decía ella, que viene una gran destrucción sobre el mundo y sobre la tierra mexicana, sobre su tierra de ella mexicana, y que solamente quedará al final las cumbres de las montañas en México, y que ella veía en sus visiones muchas naves, bajando a la tierra, posando sobre las aguas, a poca altura de las aguas, y ella veía seres monstruosos, seres demoníacos, saliendo de esas naves, ¿verdad? Saliendo de esas naves y posando sobre las aguas, pues, naves que no tocaban el agua, a baja altura, sobre esas aguas que cubrirán al mundo muy pronto, dice ella en sus visiones. Y seres saliendo en naves menores, en naves más pequeñas, volando a ras de las aguas que cubrían a México y que cubrían al mundo entero. En este punto, pues, aparte de verlo en la Biblia y de verlo aquí explicado por este autor, pues no puedo evitar recordar las palabras de ese libro, El Día Grande de Jehová, de la señora Mónica Gómez, la autora cristiana Mónica Gómez, con muchos de sus videos en YouTube. Usted la puede buscar, Mónica Gómez, Visiones, videos, profeta Mónica Gómez, y escuchar lo que ella cuenta a modo de visiones que ella vio. Muchos videos, hermano, más de 100, 200 videos en YouTube, en su canal, no recuerdo el nombre del canal, Mónica Gómez, lo puede buscar usted así. Y si tiene acceso, aquí mismo puedo dejar yo el link de acceso a ese libro, El Día Grande de Jehová, el último día de los demonios, pues los Jehová, los Elohim que vienen a tomar control cuando ya venga, cuando se acerque la hora y el día, hermano, de la destrucción de este mundo pecador y de la vanidad de este mundo. Cuando nos toque a los creyentes invocar al ser eterno sin nombre, a ningún Jehová vamos a invocar, a ningún Jesús, a ningún Dios extraño con cuerpo, ningún Dios mortal. Invocaremos al ser eterno sin nombre. Porque si alguien nos salvará, y si seremos salvos, y si vamos a ser salvos de esos monstruos, será porque invoquemos al ser eterno, al que gobierna y diseñó nuestras vidas y nos protege de todo mal. Y Él verá si nos salva o no. Y si no nos salva, hermano, si nos tiene ya preparados para irnos de este mundo, pues nos iremos gozosos, felices ya de abandonar este mundo de maldad, este mundo de vanidad. Si seremos resucitados después, ya Él verá. Ojalá que sí. Pero si no, si ya fue ya lo que vivimos y llegó nuestro fin, nuestro último día, hermano,
Si habremos llegado ya en los años que vienen a los últimos días de este mundo y de nuestras propias vidas, pues bendito el Ser Eterno que nos dejó conocerle en vida y que nos dio hijos, nos dio tierras, nos dio posesiones y nos permitió existir, aunque sea por un ratico, como Él existe desde siempre. A nosotros nos dejó a cada uno de nosotros con su individualidad, nos dejó vivir, respirar, conocer, experimentar, ser felices, gozar, divertirnos en este mundo, en esta vida. Y si no volvimos a vivir más nunca, no importa, hermano, agradezca. Agradecemos, los agradecidos agradecemos, nos dieron todo de regalo, de misericordia. Pero no es nuestra esperanza, confiamos en que volveremos a una vida mejor, los escogidos, todas las almas escogidas de todos los tiempos, que hoy por hoy están escondidas en ese Ser Eterno, de donde salimos al principio, salieron cada quien cuando nació cada quien, volveremos a vivir. Es la esperanza, hermano. Si eso sucede, gloria al Ser Eterno. Si no sucede, gloria al Ser Eterno igualito. Él verá y Él sabrá. La vida es de Él. Él hace a sus seres, a sus almas. Él las hace, Él las piensa, Él las diseña. Él les da vida, de verdad. Pero Él es justo. Ese ser, esa vida tiene que ser justa, hermano. Hará justicia a los inocentes. Destruirá o dejará que los culpables y los demonios que nos gobiernan, las primeras humanidades más grandes en altura, los gigantes que nos gobernaban y nos gobiernan en el mundo espiritual todavía, en cada región del mundo, Él dejará que todos ellos se destruyan en su maldad, porque es lo que viene, es lo que le sucede a los malos. Los mismos malos se destruyen. El Ser Eterno no tiene que destruir a nadie. El Ser Eterno nunca maldice a nadie, ni destruye a nadie, porque lo único que sabe hacer es crear y dar vida y esperar que sus criaturas tomen sus decisiones que tengan que tomar, y que la vida tome su curso, esa vida que Él echó a andar la vida fuera de Él. Tome su curso y obtenga y coseche lo que vaya a cosechar, porque es lo justo. Cuando un ser tan poderoso como Él, cuando el Ser Eterno, todopoderoso, crea la vida, ¿cuáles eran los riesgos que estaba corriendo al crear vida fuera de Él? Dentro de Él, pero también fuera de Él. Vida propia que podía decidir su propio destino. Si caminar en el amor, en la ley natural del amor, o desviarse en la ley, en los pecados y en el genocidio y en el asesinato. Él tenía que dejar que cada ser y cada alma, y como en efecto lo hace todavía, cada alma que nace, tome sus propias decisiones y va a querer caminar en la ley natural del amor, a ese Ser Eterno, al mundo, al prójimo y al mismo ser, al propio ser de uno, o alejarse de esa ley y terminar siendo un ser destructor, opuesto a la vida y a la creación. Opuesto. Bueno, aquí seguimos, hermano, mire. Por lo tanto, los objetos voladores no son hallados. Por lo tanto, dice aquí, el objeto volador no se halla en todas partes, sino en ese lugar exacto, dice así, sobre las aguas. Sigue él explicando ese verso 1 del capítulo 1 de Génesis. No se encuentra en la tierra, dice, ni en los bosques, sino sobre las aguas. Lo que indica que está limitado en espacio y movimiento. Se observaba esta visión, el que escribe la visión del Génesis, del primer verso, del primer capítulo de Génesis. Es una visión, una leyenda, una tradición, un cuento de un llamado inicio del mundo, o de un nuevo mundo después de una destrucción, cuando después de ser el mundo rodeado en aguas, bajan unas naves voladores a posarse sobre el agua, porque es lo que había, agua. Y cuando los textos dicen Dios sacó tierra de las aguas, Dios, cuando el texto dice que de las aguas Dios separó aguas arriba y aguas abajo, no está hablando del Dios eterno, hermano, del Ser Eterno, está hablando de los dioses de esos libros, de estos demonios. Porque se viene hablando de ellos desde el primer capítulo de Génesis hasta el final de esos libros. Se viene hablando de seres que usurpan al Ser Eterno y que después de ver la destrucción que causan, que ellos mismos causan con sus diluvios y con las aguas sobre las tierras, después hay que sacar tierra del agua para poder subsistir, para poder seguir subsistiendo, porque ningún ser creado físico puede subsistir sobre las aguas nada más, sin tierra alguna. Porque si son seres que no pueden subsistir bajo el agua con sus naves, bajo el agua y dentro del agua, pues entonces tienen que ver el modo de cómo
de cómo sacar tierra del agua, de debajo del agua, que quedó tapada en agua, para poder iniciar una vez más sus civilizaciones de antaño, como ya se cree, y los libros cuentan que posiblemente ha sucedido un mínimo de 5 veces. De 5 veces, hermano, cuando el texto en Apocalipsis de Juan dice 5 estrellas han caído. 5 estrellas, 5 reyes, 5 montes. Estrellas, grandes estrellas han caído, dice así el verso, caído. Una está, una es, y en la otra aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. ¿De qué estrellas se está hablando? ¿De qué seres? ¿De qué reyes? ¿De cuáles montes? ¿De cuáles montañas de fuego se está hablando que han caído? Como el ángel mismo le explica y le interpreta la visión al llamado apóstol Juan, cuando supuestamente este llamado Juan recibe esa visión de antaño y de los tiempos que deben venir todavía, porque se le dice que 5 cayeron ya en el pasado, 5 reyes, 5 montañas, 5 grandes razas de seres, supuestamente divinos y usurpadores del ser eterno, han caído. Es lo que yo interpreto también, hermano. Yo me permito decirle a usted, yo me permito, ¿verdad?, en estos videos contarle a usted mi interpretación. Lo que yo a modo personal pienso, he concluido, he pensado, sigo buscando. En muchos casos no he terminado de tener conclusiones, pero en muchos otros casos ya tengo conclusiones por toda la lectura que tengo sobre ese tema, sobre ese punto en particular que estemos hablando en cualquier video determinado, hermano. Mira acá. Estas características obviamente no pueden ser atribuidas al supuesto Espíritu de Dios, el cual debería estar presente en todas partes. Porque se dice que este espíritu posaba sobre las aguas, anidaba, como a algunos les gusta decir. Este espíritu hacía su nido. Algunos teólogos cristianos les gusta hablar así con esos términos, de que este llamado espíritu divino supuestamente omnipresente reposaba sobre las aguas. ¿Cuáles aguas? Aquí se está hablando de naves que después de un diluvio o de un evento cataclísmico en agua, vienen esas naves y se posan. Se posan sobre las aguas a intentar sacar tierra de las aguas, porque el mundo fue anegado en agua. Si estas naves necesitaban de la energía o de los combustibles que se sacan de la tierra, pues entonces hay que buscar el modo de que haya agua. Cuando se habla del arca de Noé, hermano, esta arca de Noé vagaba en las aguas. Esta supuesta arca, que arca, sepa usted, el vocablo arca es otro nombre para lo que llamamos una nave. Una nave. Algunos le dicen, ¿verdad? Algunos creen que esta arca era una nave, un barco y ya. Pero ¿qué sabemos usted si esta llamada arca de Noé era una nave voladora? O eran muchas naves voladoras. Estas llamadas arcas de Noé, de los primeros, Noé, que es otro vocablo para decir primeros, los primeros creados, los Anuk, los Nuk, los Nut, Nuá, Anu, los Anu, el llamado dios Anu de los sumerios, o la llamada la llamada raza de seres divinos Anu, Anuk, Anunakin, Anak, Anakin, los gigantes de antaño, la llamada raza Anu, o el llamado dios Anu, los primeros, Anuk, Anukin, Anunakin, Anakin, como dice el mismo capítulo 6 del Génesis, raza de los gigantes, los hijos de Anak, la raza de los Anak, de los Anuk. Es lo que se está hablando ahí, hermano. La raza de los llamados dioses de antaño, de los gigantes, humanoides gigantes, con 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, o cualquier cantidad de dedos en sus manos y pies, pero humanoides, perfectamente físicos, con cuerpos. Cuerpos físicos débiles, mortales, hermano. Mira acá. Podemos imaginarnos este Ruá, al Ruá de los Elohim o del Elohim, posando, planeando sobre la superficie del agua, precisamente como es descrita en los pictógrafos sumerios más antiguos del sonido Ruá, como es mostrado aquí arriba o aquí anteriormente, como ya se lo mostré en el video anterior, se los vuelvo a mostrar acá. Mírelo usted, mire cómo se observa. Ahí se observa ¿verdad? En el Ru. Ahí se observa el Ru. ¿Qué se observa ahí? Se observa como un platillo, ¿cierto? Esas imágenes son las que va a encontrar usted en el diccionario de hebreo antiguo. Estas dos imágenes. Para la sílaba Ru y para la sílaba A. Ak. O Uk,
como sea que les guste. Mira las dos imágenes. Estas imágenes son tomadas del diccionario hebreo antiguo, de los eruditos del idioma hebreo antiguo, que se sabe que significaban esas dos sílabas ahí. Nos podemos imaginar, hermano, naves volando sobre lo que queda de la tierra, en una destrucción de la tierra, en agua, como ya pasó. Y se ve esa imagen de esas naves volando sobre las aguas y buscando tierras, a lo mejor, buscando tierras donde posarse. Porque después de un cataclismo diluvial sobre la tierra, pues, ¿qué le quedan a estos seres que salen o que son sueltos de sus prisiones? ¿Qué les queda? Buscar dónde posarse. O sacar tierra de debajo del agua para poder posarse. Aquí es lo que se observa ahí. Las dos descripciones, la sumeria y la bíblica, están en acuerdo, o están de acuerdo, es lo que dice aquí el autor. Estas dos descripciones, la descripción sumeria y la descripción bíblica, están perfectamente de acuerdo, las dos. ¿Cómo puede uno no recordar inmediatamente al Rashi de Troyes? ¿Cómo puede uno no recordar inmediatamente al rabino Rashi de Troyes, uno de los más grandes exégetas hebreos del siglo X al siglo XI después de Cristo, de esta era llamada cristiana? ¿Cómo puede uno evitar no recordar las palabras de Rashi de Troyes en su comentario al capítulo 1, verso 2 de Génesis? Rashi de Troyes, de Troyes, famoso rabino judío, dibujaba un cuadro realístico. Él dibujaba en su libro, en su obra, comentando al verso 2 del capítulo 1 de Génesis, dibujaba un cuadro muy realístico del trono de Jehová, el trono de la gloria de Jehová, cuando él decía que en el inicio de la creación, Jehová sobrevolaba en el aire. Jehová posaba y planeaba en el aire sobre la superficie del agua, justo como una paloma, hovers, así el verbo hover, planear, posarse. Justo como una paloma se posa o planea sobre su nido. Él va más allá, este rabino va más allá, diciendo que este objeto volador no identificado respondía a su comando, a su mandamiento. Que este objeto, esta nave voladora no identificada, obedecía el mandato de Jehová. Es el comentario talmúdico, rabínico, de Rashi de Troyes al capítulo 1, verso 2 del libro de Génesis. Aún para este comentarista, aún incluso para este comentarista judío, la supuesta presencia espiritual de Dios volando como una paloma era, de hecho, algo fuera de Dios. Era algo que estaba fuera de Dios. Este llamado espíritu, esta llamada presencia espiritual, supuesta presencia espiritual de Dios, era algo que estaba fuera de él. Era un instrumento que él usaba para moverse, ¿verdad? Dándole órdenes y conduciéndolo o conduciéndola. Es lo que usted va a observar en la interpretación y en la llamada exégesis de este rabino judío, muy famoso, Rashi de Troyes, ¿verdad? De los siglos, en su obra, ¿verdad? En todos sus escritos del siglo X, el siglo XI, de esta llamada era cristiana, después de Cristo. Podemos, por lo menos, dice aquí el autor Biglino, por lo menos podemos asumir que el vocablo ruá tenía un significado muy diferente del que los religiosos, del que la tradición religiosa después adoptó. Por lo menos se puede llegar a esa conclusión, a partir de los mismos textos sumerios, de los mismos diccionarios hebreos antiguos y de las mismas exégesis de los rabinos judíos sobre estos versos en el libro de Génesis. Estos comentarios y estas interpretaciones, esta hermenéutica hecha a esos versos, hermano. Por lo menos nos damos cuenta que el significado que tenía este vocablo antes era muy diferente al que se tiene ahora, al que se tiene hoy por hoy adoptado y se ha adoptado muy tardíamente, muy diferente al significado que tenía la tradición religiosa de antaño. Uno de los expertos
de los más grandes expertos, líderes, ¿verdad? De los más grandes e influyentes expertos del idioma hebreo, el rabí Matillahu Clark, Matillahu, como se dice Mateo en hebreo, quien fue un antiguo presidente del Consejo para la Educación Judía, ¿verdad? En su obra Diccionario Etimológico del Hebreo Bíblico, así se llama su obra, Diccionario Etimológico del Hebreo Bíblico, Rabí Matillahu Clark atribuye a la raíz ruá los siguientes significados: poder, apertura, espacio, esparcimiento. Estos 4 significados es lo que este rabino, este experto del idioma hebreo bíblico, etimológico, en su diccionario etimológico le atribuye al vocablo ruá, que se encuentra en los manuscritos. Poder, apertura, entrada, puerta, espacio, esparcimiento. En la sección del comentario, en la sección comentario o explicación, el mismo diccionario también dice, ¿verdad? Para este vocablo, ruá, dice espacio de forzamiento, espacio forzado, espacio de forzamiento o forzado, espacios que se dejan abiertos, espacios abiertos. Winnowing, vamos a buscar acá el vocablo winnowing, no conozco el significado qué significa la palabra winnowing como una de las acepciones que da este rabino en su comentario, en la sección de comentarios y de explicaciones. Mire lo que también, como también se puede, o según este erudito, el vocablo ruá, winnowing, que es una de las acepciones, uno de los significados. Mire, winnowing, winnow, soplo de una corriente de aire, soplar una corriente de aire a través de un granero, de un grano, para poder remover su caparazón o su cáscara, el winnowing. Podemos pensar en el maíz, ¿verdad? En los granos, cuando se le hace pasar por máquinas de aire para sacarle la cáscara. Dice aquí, winnowing, otra de las acepciones, winnowing, wind, viento, dirección, poder. En la sección de comentarios y de explicación. El significado de espacio forzado se puede rastrear explícitamente al Génesis 1:2, donde dice que el ruá del Elohim, el ruá, el llamado espíritu de ese Elohim, o el espíritu de Dios, o la nave de ese Dios, era el Mereshafet, era el llamado Merashefet, el que dijimos que era el participio del verbo rashaf. Era el Merashefet, es decir, era ese objeto que flotaba y vibraba sobre la superficie de las aguas. Se puede rastrear sencillamente. Flotaba y vibraba, ese llamado espacio forzado. Se puede rastrear hasta Génesis 1:2 sin problema, donde dice que el ruá de Elohim era el objeto vibrado o flotado, o objeto que vibraba y flotaba sobre la superficie de las aguas. Un objeto que vibra, que se estremece, que tiembla y que flota sobre la superficie del agua. No podemos olvidar que esa raíz, rashaf, a partir de la cual el participio just examine, el participio que aquí se acaba de examinar, se deriva, a partir del cual se deriva el participio que aquí se acaba de examinar, dice acá, se refiere a alguna parte en la Biblia. No podemos olvidar que se refiere a cualquier otra parte en la Biblia al acto de hovering over, posar sobre, típico de los pájaros, al acto típico que hacen los pájaros, ¿verdad? Posar, planear, como se observa en Deuteronomio 32:11. En este pasaje el autor bíblico describe la actividad de Jehová protegiendo a su pueblo, comparando sus acciones al vuelo del águila, ¿verdad? Al vuelo del águila que se posa sobre sus polluelos
y los protege. And spurring them spur, y que se posa sobre ellos, los cubre, los protege y también los anima a salir, a volar. Spurring. ¿Sí? En la sección variante gradacional del llamado diccionario etimológico, en la sección, en la parte llamada variante gradacional del mencionado diccionario etimológico relativo al término ruá, también se lee, ¿verdad? Forzar el espacio, to force space, forzar a un espacio, abrir espacio, separar, impactar. Variante gradacional del vocablo ruá, todo lo relacionado, hermano, como si fuera este diccionario, ¿verdad? Estos diccionarios etimológicos, como si fuera un tesauro, que busca también sinónimos y otras palabras que se pueden derivar de esa misma raíz de esa palabra. De modo que tenemos un compendio de significados semánticos, de valores semánticos acá. Tenemos un grupo de valores semánticos que claramente y concretamente se refieren al concepto de espacio. Concepto de espacio en el cual se mueve algo se mueve, a la acción de forzar ese espacio, y de moverse en una dirección particular. A referirse al concepto y a la idea del viento y al impacto del viento. Usted se puede imaginar un helicóptero, hermano. El aire, como el aire que sale de un helicóptero por su impacto, por su acción sobre el suelo, remueve todo lo que está bajo él cuando se va posando, cuando está planeando, se va posando o va aún hasta despegando, como la acción que hacen las hélices de un helicóptero. De cómo maneja el viento sobre él y bajo él y alrededor de él, cómo dirige al viento, al aire, y crea vientos alrededor de él y debajo de él, separando el suelo y pudiendo hasta abrir incluso espacio mediante la acción directa del viento bajo él o alrededor de él. Los textos bíblicos y sumerios, hermanos, de este modo concuerdan en dar un cuadro suficientemente claro de este objeto volador no identificado. Estamos tratando aquí, dice aquí el erudito del texto, el doctor Biglino, dice aquí, estamos tratando con una máquina voladora. Es lo que se observa, es la acción de una máquina que vuela, de un objeto o máquina que vuela. Que el llamado Elohim, el llamado Dios, ese Dios o esos dioses, usaban para moverse, para ir y venir, y que puede transportar físicamente a personas de un lugar a otro. Es lo que se está hablando ahí. A todas luces, cuando se investigan las pictografías y los pictogramas del hebreo antiguo, porque recuerde usted, el hebreo antiguo supuestamente, dicen los eruditos, este señor y muchos más dicen que antes de ser grafía escrita en forma de grafía, en forma de símbolos, eran pictogramas. ¿Usted sabe lo que es un pictograma? Pictograma es un dibujito como los pictogramas egipcios, que se ven las letras en forma de dibujos y que cada dibujo representa una letra y que después se translitera o se pasa a tener una letra, se saca un símbolo en forma de letra y se crea después todo un alfabeto, un alefato, todo un sistema de letras para poder comunicar esos dibujitos a palabras. Y los dibujos, los primeros idiomas más antiguos del mundo eran dibujitos. Se observa no solo en el sumerio, en el acadio, se observa también en algunos idiomas dravídicos, llamados dravídicos de la región del Valle del Indo, por allá por India. Se observa también por esas tierras por allá, que muchos de los llamados idiomas que hoy todavía se hablan en la India y en todas las costas, los países costeros del Océano Índico, muchos de esos antiguos idiomas que algunos dicen ser más antiguos que el mismo hebreo, que el mismo paleo-hebreo, ¿verdad? Eran idiomas pictográficos, pictogramas, como de algún modo todavía, hermanos, se observa en el japonés, en el chino, en el coreano, que usted ve esas letras y usted se da cuenta que esas letras son perfectamente dibujos. El chino, el coreano, el mandarín, el chino mandarín, el japonés oficial, porque en Japón se habla más de un idioma también, muchos idiomas se hablan en Japón, a nivel tribal, a niveles de indígenas. En China también se habla más de 1000 idiomas. En Corea imagino yo que se hablará más de 500 idiomas. En la India se habla más de 700 idiomas.
¿Mm? Si no se hablan más de 700, se escriben, pero son idiomas, muchos de estos idiomas muertos, pero idiomas que existieron y existen todavía personas que pueden escribirlo. No estoy hablando de dialectos, hermano. Estoy hablando de idiomas. Cada vez que se tiene gramática nueva, gramática diferente, ¿ah? Se tiene un idioma nuevo. Y aunque hay un idioma oficial en la China, el chino mandarín o el chino cantonés, 1, 2, 3, 4, 5 chinos oficiales, existen más de 1000 idiomas con gramática diferente solamente en China. Porque en el mundo, sepa usted que se hablan más de 6000 idiomas hoy por hoy. Se hablan y se escriben. ¿Mm? Si no se hablan como tal, todavía se escriben. Porque muchos de estos idiomas son los llamados idiomas muertos o lenguas muertas. Sepa usted que el latín, de donde viene su español, es considerado hoy por hoy una lengua muerta, pero el latín todavía se usa para escribir. Todavía se habla en misa, y muchas misas católicas se dan en latín. Sepa usted que el latín, muchos eruditos dicen que el latín es un idioma creado, un idioma inventado recientemente hace 1000 años. Un idioma creado para llevar lo religioso al pueblo y un idioma que no se hablaba antes en muchas tierras. Cómo el latín gobernaba en Alemania o llegó a gobernar en Alemania, donde los idiomas sajones, los idiomas germánicos, hoy por hoy tienen el dominio. Cómo es que el latín llegaba a Alemania y se imponía en las regiones alemanas, nórdicas de Europa y ya después todavía en Inglaterra, en la isla de Inglaterra. ¿Cómo? Bueno, porque era un idioma que venía de una institución religiosa, el Vaticano. El Vaticano gobernó, llegó a gobernar todas esas tierras antañamente, con su idioma creado, para poder pasar los textos que se escribían en hebreo y en griego a un idioma que ellos podían controlar y que podían dominar y controlar la narrativa religiosa que venían contando esos manuscritos en el griego antiguo y en el hebreo antiguo. ¿Qué le parece lo que le estoy contando? Usted dirá, ¿cómo sabe usted todo eso, hermano Teo? Recuerde que este es su servidor, es profesional de los idiomas, graduado en idiomas modernos, traductor, profesor de idiomas, hoy por hoy. Me dedico a eso, es lo que hago, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿verdad? Soy profesor de inglés, del francés, del español, y soy traductor profesional, hermano. Tenemos nociones, tenemos conocimiento de esto por mucha revisión y mucha lectura y mucho estudio, ¿no? Sabemos lo que le estamos hablando, y este es su servidor, y este señor Viglino, este doctor y otros doctores más que le hemos traído y le seguiremos trayendo, hablan de esto muy claramente. Y se tienen todas estas teorías, hermano. Usted dirá, bueno, hermano Teo, es una teoría. Bueno, teorías hay, hermano. Que usted escoja quedarse con una solita, eso es otra cosa. Pero su servidor prefiere conocer todas las teorías posibles sobre un mismo tema. Yo, a modo personal, le cuento mi metodología, como una vez lo aprendí de mis pastores cristianos desde mi niñez, como lo aprendimos y como yo mismo lo enseño y lo recomendamos en el seno de su ministerio, a todo humilde, sincero buscador del ser eterno, a todo humilde y sincero explorador del ser eterno, de ese ser que sabemos que está ahí, detrás de todo y sosteniéndolo todo y debajo de todo y por encima de todo y llenándolo todo, ese ser, esa existencia, esa sustancia, ese ser supremo, inteligentemente, infinitamente supremo, todopoderoso e inteligente, todo amoroso, a todo sincero buscador que no se conforma con tanto engaño religioso y con tanta invención religiosa e institucional, que no se conforma y que no se conformará jamás, como su servidor tampoco, como su ministerio, mi esposa y yo, y los verdaderos buscadores de ese ser, que sabemos que es todo amoroso y nunca es destrucción para sus hijos, para la vida que él mismo crea. A diferencia de estos dioses de estos libros que se le dice a usted que hacen el bien, crean el bien y crean el mal, traen el bien y traen la destrucción, traen el cielo y traen el infierno también, Dios mío. Traen la bendición, bendicen por su boca, pero también maldicen por su boca. Dios mío, ¿cómo van a ser el ser eterno? ¿Cómo estos seres de estos libros van a ser el ser eterno, bipolar, que se observa en esos libros? ¿Cómo van a ser? Usurpan al ser eterno, le hacen creer a usted, porque ellos invocan a esos demonios, el Vaticano, y las instituciones religiosas de este mundo, el judaísmo, el islam. Son sacerdotes de esos demonios, invocan a esos demonios y lo ponen a usted a invocar también con nombres falsos y diciéndole a usted que el ser eterno tiene nombre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted, hermano, y yo, mi inocencia, su inocencia? ¿Hasta cuándo la inocencia del mundo, la ingenuidad de este mundo? Como hemos visto, dice aquí, sigue el autor Viglino, dice aquí, como hemos visto ya a partir de estos pasajes bíblicos y de otros pasajes que más tarde también, ¿verdad? Que más tarde consideraremos
y traeremos a la atención del lector, el vocablo ruá parece tener muy poco que ver con la idea comúnmente entendida de espíritu. Muy poco que ver con esta idea, con este concepto comúnmente entendido como un espíritu y como el llamado Espíritu de Dios. Muy poco que ver en estos textos. No tiene nada que ver realmente este vocablo. El significado del vocablo ruá en las intenciones de los autores bíblicos era muy concreto, hermano. Era muy material y era muy tangible. Lo que el autor bíblico intentaba comunicar, lo que el autor bíblico y la tradición y la tradición oral hebrea, que después se lleva a texto, a pergamino, a manuscrito, al papel, era muy clara su intención, hablar de una nave que se posaba y de seres que se movían para allá y para acá en naves voladoras, seres, los llamados Elohim de antaño. Iban en sus ruás de ellos, en sus naves de ellos, en sus arcas de ellos, iban y venían y se movían y llevaban gente y traían gente y aducían gente y se comían gente y botaban gente y se posaban sobre las aguas y terraformaban la tierra. Permítame el uso de ese verbo, terraformación, terraformar, darle forma a la tierra, crear montañas donde no la había, hacer montañas donde no la hay, hacer un lago artificial donde no lo hay, hacer ríos, hacer surcos para que cruce agua y vaya agua y venga agua. Hermano, lo hace el hombre todavía. Lo hace esta humanidad todavía, se hace. Esta humanidad le da forma a la tierra. ¿Va a creer usted que humanidades más grandes que nosotros? No puede usted creer jamás que humanidades más grandes, más antañas, más antiguas, más poderosas que esta humanidad nuestra que hoy por hoy vivimos y habitamos esta tierra, no lo podían hacer antañamente. No puede usted creerlo. Llamados dioses usurpadores del ser eterno. Y obligaban a una humanidad más pequeña en tamaño, en poder y en fuerza a que les sirvieran a ellos como dioses, como esclavos, porque ellos se enseñoreaban de nuestra humanidad, donde sea que convivíamos nosotros con unas humanidades y unos gigantes más grandes que nosotros, haciéndose pasar por el ser eterno, hermano. Nuestra definición del ruá, de este vocablo, también tiene la ventaja de ser extraordinariamente coherente con el intento de Yahweh, con la descripción de Yahweh, de Jehová, y más generalmente con la descripción de los eventos contados en la Biblia, los cuales también resultan ser concretos, los cuales también se refieren a idiomas materiales y concretos, which always resource, los cuales siempre tienen que ver a idiomas y al lenguaje material preciso y concreto. No solamente el vocablo ruá, sino que la definición nuestra acá como erudito, dice aquí el autor, también tiene, ¿verdad?, la ventaja de estar extraordinariamente en acuerdo con la descripción del llamado Jehová del libro, o de los Jehová, de los Elohim del libro, de los dioses del libro, y más generalmente con la descripción de los eventos que se cuentan. Como conclusiones, hermano, al estudio del vocablo ruá en este libro y por parte de este hermano, de este señor, yo lo llamo hermano porque pues a lo mejor compartimos muchas conclusiones de este autor, mejor dicho, mejor llamarlo. Como todos los idiomas, como en todos los demás idiomas, el idioma hebreo es polisémico, dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Eso, que cada palabra tiene diferentes significados, como sucede en cualquier idioma. ¿Sí? Esto no presenta usualmente un problema. Esto no quiere decir que sea un problema usualmente, dice acá. Los problemas surgen cuando un solo de estos significados, uno solo, ¿verdad?, por razones religiosas y dogmáticas, confesionales de cada religión, se usa alguna vez. Cuando uno solo se usa siempre. Uno solito de los significados que pueda tener, de todos los significados que pueda tener una misma palabra, un mismo vocablo. Este es el caso con el vocablo ruá. Este es el caso con el vocablo ruá, el cual siempre los comentadores teológicos, los comentaristas teológicos traducen como espíritu o espíritu de Dios. Tomemos un ejemplo acá de nuestra vida diaria para entender mejor
la falacia de esta lógica. Consideremos las definiciones siguientes y expresemos y expresiones que contienen el vocablo espíritu. Consideremos las expresiones que vienen a continuación acá y consideremos, hagámosle un estudio a este vocablo espíritu. Mire, cuando usted dice el espíritu de los tiempos, o cuando usted lee esa frase en los libros o en los periódicos, el espíritu de los tiempos, el espíritu de las épocas, ¿qué indica eso? Una tendencia cultural predominante en la sociedad, ¿sí o no? Espíritu de los tiempos. Levantar un espíritu. ¿Qué significa esa frase? ¿O qué significaría para usted, como se observa en algunos textos seculares? Levantar un espíritu o sacar un espíritu significa invocar a un espíritu, a un fantasma, a un demonio. To raise a spirit. Aquí está él dando una frase, él menciona una frase muy conocida que se usa en el idioma inglés. To raise a spirit. ¿De qué se está hablando ahí? Invocar un demonio. Es lo que puede estar significando esa frase en la boca de alguien cuando alguien la usa en inglés. Team spirit indican los sentimientos de camaradería entre los miembros de un grupo. El team spirit. Mira el vocablo espíritu otra vez en inglés. El espíritu de grupo, espíritu de equipo. Que decimos en español, espíritu de equipo. Y usted ve esa frase en la boca de los entrenadores, en la boca, ¿verdad?, de los empresarios, de las empresas, de los dueños de empresas. Ay, aquí falta en esta clase, falta espíritu de grupo, de equipo. No hay mucho espíritu de equipo en este equipo, en esta empresa, en este salón. Espíritu de equipo. Mire cómo se usa el vocablo ahí, espíritu, que no se refiere precisamente a un espíritu. En esa frase se refiere a la esencia del grupo, la dinámica del grupo. La expresión, él es un espíritu noble, he's a noble spirit in English, o traducido al español, él es un espíritu noble, él es un alma noble, que tendemos, ¿verdad?, más bien a decir en español, un alma noble, que en inglés se dice spirit, no va a decir soul, no se dice en la frase soul, no se usa la palabra soul en esa frase, por lo general en inglés, sino la palabra spirit. Es una frase, es una afirmación que describe a la inteligencia de alguien o la grandeza de alguien, una persona con habilidades intelectuales extraordinarias, un alma noble. No rompe un plato, no rompe una vajilla. Él es un alma noble, un hombre de espíritu, la famosa frase en inglés, a man of spirit, un hombre de espíritu, un hombre, como se traduce también en la Biblia, el hombre de deseo, el hombre de espíritu, el hombre en inglés es a man of spirit, indica un hombre lleno de energía y coraje, un hombre de espíritu, a man of spirit, el espíritu de la ley. Mire la frase acá muy famosa, el espíritu de la ley. Usted no se va a creer que se está hablando, ¿verdad?, de un Espíritu Santo, de un ser espiritual, de un ente espiritual. Aquí se está hablando del propósito de la ley. Se está hablando del objetivo, el espíritu de la ley. Aquí se refiere esa frase al propósito de la ley cuando es escrita. Cuando está escrita esa ley, el espíritu de la ley, escrita. Spirit trade, el comercio, intercambio de espíritu, es una expresión que se refiere al intercambio en sustancias alcohólicas. ¿Qué le parece? Bien, el spirit trade, por ejemplo, en Italia es conocido, entre otras cosas, por el grappa spirit, como grappa, así también se le dice en Italia, el grappa spirit, cuando los italianos destilan el espíritu de la pomas, cuando los italianos destilan el espíritu de la pomas, ¿qué significará esa palabra? Ellos ciertamente no están destilando al Espíritu de Dios, ¿sí o no? Se está hablando de la esencia de esa cepa o de ese, ¿cómo decimos? De ese crop, de ese grano que se esté destilando para sacar una bebida alcohólica de él. El spirit trade es una expresión en inglés que se refiere al comercio de sustancias alcohólicas, comercio de espíritu, comercio de bebidas alcohólicas, bebidas, ¿cómo decimos que también se le dicen las bebidas alcohólicas? Bebidas sublimantes o bebidas espirituosas, bebida espirituosa. También se le dice así, en Italia se le dice grappa spirit, espíritu de grapa,
Sabrán ellos qué significa, hablan italiano. Yo no sé italiano, no hablo italiano, pero cuando los italianos destilan el espíritu de un grano, sea la cebada, ¿verdad? Si se está hablando de cerveza o del vino, obviamente usted no va a creer de la oliva, hermano, de la aceituna. Cuando los italianos, ¿verdad? Pues sepa usted que en Italia pues hay toda una tradición, una cultura, ¿verdad? Los mejores aceites de oliva provienen de Europa, de Francia y de Italia sobre todo. No están obviamente ellos hablando con esa frase, no se están refiriendo precisamente a ningún espíritu divino y a ningún espíritu o ente espiritual que se pueda destilar, ¿verdad que no? Entonces ya usted ve que el vocablo espíritu en español o spirit en inglés, del cual, ¿verdad? El cual es la traducción más común del vocablo ruá a nuestras Biblias, pues muy mal uso creer que el vocablo espíritu puede ser una mejor traducción para ese vocablo, para esa palabra en hebreo, ruá, a nuestras Biblias. No es en muchos casos, en muchos capítulos, en muchos versículos, el vocablo que se está buscando que se debe, o con el cual se debe traducir al español esa palabra. Como cualquiera puede darse cuenta, entonces, en cada uno de estos ejemplos, el vocablo espíritu tiene un significado que es claramente distinto de todos los demás, pero al mismo tiempo es perfectamente entendible en su contexto, sin la necesidad de explicación, interpretación o introducción de alegorías o metáforas. Perfectamente entendible en todas esas frases. Lo mismo es cierto para el vocablo hebreo ruá. De modo que, ¿cómo podemos entender cuál significado deberíamos darle al término ruá cada vez que lo encontramos? ¿Cómo podemos entender? Como siempre, el contexto es el que nos permite conocer el significado, el contexto, dice aquí el autor, un traductor profesional. Por lo tanto, es equivocado, es errado siempre traducir ruá como espíritu en el sentido de espíritu de Dios. Es totalmente errado. Como hemos visto en las secciones previas, el vocablo ruá, la palabra ruá, siempre se refiere o frecuentemente se refiere a un objeto concreto del cual los autores antiguos describían sus funciones y sus manifestaciones audibles y visibles en detalle, sobre el cual. De modo que cuando encontramos la palabra ruá o espíritu en la Biblia, debemos analizar inteligentemente y cuidadosamente el contexto para entender lo que los autores antiguos querían decir. Con la misma atención al contexto, ¿no? Y teniendo la misma atención a ese contexto, por favor, ahora dirijámonos ahora y estudiemos uno de las historias más fascinantes e intrigantes de la Biblia, la llamada creación del hombre. Y vamos a estudiar en el próximo video el vocablo Adán, de Adán, la frase y el vocablo, ¿no? En singular y en plural. Adán es la que viene ahora, hermano, no se la pierda. En un próximo estudio, una próxima entrega. Hoy hemos estado bastante precisos, bastante cortos con este video, con esta enseñanza, en la finalización del estudio del vocablo y de la palabra ruá, del hebreo ruá. Es lo que hemos traído por hoy. Valga, ¿verdad?, esta enseñanza y sépala usted pues considerar si de verdad usted puede echarle cabeza como tal y concentrarse en estudios más profundos de lo que ya usted tiene, de lo que ya se le ha enseñado a usted, hermano, de lo que ya se le ha dicho, de lo que usted ya ha decidido creer, porque se lo dijeron así ya, y usted creyó que no hacía más falta estudiar más nada, que la teología moderna es muy correcta, sin necesidad de estudiar a nivel gramático, a nivel etimológico, a nivel pictográfico de muchas de estas palabras. Hermano, recuerde, muchas de estas palabras centrales en su Biblia y en mi Biblia, y recuerde usted toda su Biblia, y toda mi Biblia no fueron escritas en español originalmente, hermano. Son idiomas muy antiguos, hay que rastrearlos. Hay que rastrearlos a estos vocablos, a estas palabras centrales en su Biblia, en mi Biblia. Hay que rastrear esas palabras hasta el sumerio allá, más allá,
y después del hebreo, del paleohebreo, porque muchas palabras en muchos idiomas y todas las palabras en todos los idiomas de antaño tienen origen pictográfico, origen en dibujos, hermano. No se dice y no se sabe que el egipcio, entre tantos idiomas antiguos, el egipcio, el sumerio, el acadio, son los idiomas más antiguos del mundo. No se dice, bueno, cómo eran en la escritura de esos idiomas, pues. Era en símbolos, en letras, como usted y yo hoy tenemos al español. No, eran dibujos, dibujitos, y es por eso que usted ve tantas tablillas por todas partes. Los arqueólogos, los museos llenos de tablillas, los grabados egipcios en paredes, en muros, en pirámides, en esfinges, en tumbas, en palacios, en ruinas, muy enterradas abajo en la tierra, y lo que se encuentra es dibujito, dibujito, dibujo, 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 y líneas de dibujo como si fuera una línea, como si fueran letras, pero líneas de dibujos, y otra línea de dibujo abajo, y otra línea de dibujito abajo, 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 y todo es dibujo, 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 y usted después tiene que llevar, como en efecto lo hacen los eruditos, los letrados, tiene que llevar todos esos dibujos a símbolos más pequeños, ¿no? A letras que se puedan después llevar ese dibujo a una palabra. Usted ve el chino, usted ve el japonés, usted ve los caracteres en chino, en japonés, hermano, los trazos que se hacen, ¿verdad? Usted ve que un símbolo, un solo símbolo, que podemos decir uno solito porque está en el mismo espacio, ¿verdad? Los que no sabemos japonés, no sabemos chino, los que no sabemos coreano, usted ve que tiene varios trazos para acá, así, chun, chun, arriba, hacia abajo, hacia los lados, chun, 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 salieron 5, 6, 7, 8, 20 trazos en un mismo dibujito. En un mismo dibujito, uno solito, sin pasar al segundo, hacia la izquierda, porque se escribe y se lee de derecha a izquierda, todos esos idiomas asiáticos, la mayoría, y de arriba a abajo. No, le vuelvo y le digo, no es español, señor. No estamos hablando español. La mayoría, el idioma árabe, idioma semítico, el hebreo mismo. ¿Cómo se escribe el hebreo? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? No estamos hablando de español. Lo voy a decir toda la vida. Su Biblia de usted y sus libros de usted no fue escrita en español. Le estoy contando del chino y del japonés. Y después viene ese mismo dibujito con diferentes trazos. Idiomas asiáticos, hermano, idiomas del otro lado del mundo. No estamos hablando ni siquiera del latín, no estamos hablando del griego. El griego sí se escribe de izquierda a derecha, el hebreo no. El árabe tampoco, el chino menos, el coreano menos. Son idiomas asiáticos, idiomas de aquel lado del mundo. La mayoría de los idiomas de aquel lado del mundo, los africanos incluso también, se escriben de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, nada que ver con su cerebro de usted, con mi sistema mío y mi cerebro y mi programación mía, de mi hermoso español, que deriva del latín, y que le vengo yo diciendo, y que muchos dicen que el latín es un idioma inventado, como el esperanto. ¿Usted ha escuchado del idioma esperanto? Vaya, anote, esperanto, busca en Wikipedia. Un idioma totalmente artificial, totalmente creado en toda su lexicografía, y que muchas personas en Europa hablan el esperanto, muchas, no sé qué cantidad, pero como idioma creado, artificial, se habla, se usa, se pueden crear los idiomas al final fueron creados, todo idioma al final fue creado, en cualquier religión del mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier región y área y continente de antaño, de civilizaciones antañas, cada dios de cada región creó su propio idioma. Y se dividió y se distanció de otros pueblos y otras regiones en otras partes del mundo habitado de antaño por el idioma que tenía y que estableció para su pueblo y para los que le seguían a ese Dios, a esa mente capaz intelectualmente de crear un idioma, como en efecto se dice todavía. Imagine, J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, con el idioma que se le ve en sus escritos originales en inglés, de las novelas del Señor de los Anillos. Usted ve que Tolkien creó un idioma, el élfico de Tolkien, que llaman, este famoso escritor inglés, británico, y famoso novelista de novelas fantasiosas y de mitología de antaño, él escribiendo su idioma del élfico, de los elfos, y otros idiomas que se dice, y hay gente fanática, ¿verdad? Muchos fans, y tiene muchos fans, y tiene escuelas y clubes, y se estudia a Tolkien como un ser, como una mente capaz de crear un idioma. Los idiomas, todos los idiomas del mundo, en cualquier parte del mundo, en algún momento de la historia de la humanidad, ese idioma fue creado en algún momento. Cuando se habla de la Torre de Babel, la Torre de Babel, y bajó Dios, Jehová bajó, y bajó Dios a ver lo que hacían en Babel, porque todos los hombres hablaban un mismo idioma. Dice la Biblia, dice su Biblia. Y bajó Jehová, el Dios verdadero, el supuesto Dios verdadero, bajó a ver qué hacían los hombres y vio que estaban construyendo una torre, una solita.
Una torrecita como la Torre Sindoni en Maracay, en Venezuela. Una solita torre estaban construyendo y esa torre ya casi llegaba al cielo. Imagine usted, esa torre ya está casi llegando a mi casa, dijo Jehová. Ay, estos se me van a venir encima, se me están viniendo encima con su torre de ellos. Tenemos que destruir esa torre, a esos humanos. A esos humanos que se creen Dios, que van a llegar hasta mi casa, allá en el cielo, porque dijeron que iban a construir una torre. No se está hablando de una torre, hermano, una solita torre. Se está hablando de toda la tierra habitada. Y que estaba acercándose la tierra habitada de los hombres, de los humanos, de esta segunda humanidad, estaba acercándose en distancia a la llamada tierra cielo, a las llamadas tierras altas donde vivían los primeros seres creados, las primeras humanidades. Y se sentían ellos amenazados porque esta humanidad, esta segunda humanidad, ¿verdad?, que ellos dominaban en fuerza y en poder, y que salimos de ellos porque salimos de esa tierra, porque Adán salió del paraíso, donde estaba Dios, el supuesto Dios vivía en el paraíso, donde estaba el serafín, la serpiente, que vivía en el paraíso y estaba en el paraíso, y que luego Adán y Eva salen y son echados del paraíso a otras tierras afuera. Adán, esta Eva, tienen a Caín, y usted cuando lee la historia de Caín y Abel y todos los demás que vienen después de ahí, de Caín y Abel, usted ve y dice en los libros, y su Biblia dice que Caín construyó muchas ciudades, que Caín también salió y fue echado y construyó muchas ciudades. Abel se dice, antes de morir, en muchos textos hebreos, que antes de morir y de ser matado y ser genocidado y masacrado por su hermano Caín, se dice que Abel también construyó ciudades. Es lo que dicen los textos hebreos. Pero estos llamados dioses del libro se sintieron amenazados porque toda esta humanidad que fue echada del paraíso hablaba un solo idioma. Y entonces dice el texto que ellos bajaron de unas tierras más altas llamadas cielos, llamado Olimpo, el Olimpo, como se ve en la mitología griega, en todas estas mitologías europeas, que estos llamados dioses bajaban de una montaña, o de la montaña bajaban abajo y veían los hombres y se mezclaban con los hombres y copulaban con las mujeres de los hombres, de los adamitas que salieron de ese paraíso, como se dice en la Biblia, en el capítulo 6, en el libro de Enoc también, capítulo 6 en adelante, y se sintieron amenazados. Y dice la Biblia, la mala traducción que le llega a usted y el cuento editado que le llega a usted, que este Dios supuestamente verdadero confundió las lenguas de antaño. Confundió la única lengua. Confundieron la lengua de los hombres que hablaban una sola lengua, y que después este llamado Dios o dioses o grupo de dioses, razas de dioses, confunden la lengua de Adán o de los adamitas de las razas humanas inferiores, la nuestra. Y es cuando podemos decir que estos dioses bajaron a habitar en medio nuestro y a gobernar y a sojuzgar las tierras donde fueron echados esta humanidad, y que cada uno creó su propio idioma, su propio lenguaje para sojuzgar a la tierra donde mandaba, donde gobernaba, y para diferenciarse de las demás tierras. No era un solo Dios, no era un solo supuesto Dios, eran muchos. Eran muchos seres llamados dioses entre ellos, se llamaban entre ellos dioses, pero se mataban entre ellos y se odiaban entre ellos. Y entonces bajaron, tomaron reinos, crearon ciudades, sojuzgaron a la humanidad inferior, y a cada humanidad le crearon todos ellos crearon un idioma cada uno para su pueblo que sojuzgaba a cada uno. Y por eso usted ve todavía tanto pueblo y tanto idioma en el mundo. Tanto idioma en el mundo. Ay, Dios confundió las lenguas, un solito Dios. Le confundió la lengua a todos los hombres y entonces dejaron de construir la ciudad, dice el libro, dice el Génesis, su Génesis de usted en su Biblia. Dejaron de construir la ciudad como si fuese una solita ciudad. Se está hablando de toda la tierra, alrededor de esa montaña, de esa ciudad principal en el centro de la tierra plana. El llamado Olimpo, el llamado cielo, o lugar de habitación de los dioses, o donde vivían las primeras razas gigantes que usurpan al ser verdadero, al ser eterno como Dios, y que sojuzgan a esta humanidad todavía en forma espiritual, y con sus cuerpos encerrados en prisiones de oscuridad, sus naves y sus cuerpos monstruosos y demoníacos de ellos, presos en prisiones de oscuridad, hoy por el ser eterno. ¿Quién más los va a tener presos, hermano? Mire, considere la historia que le estoy contando. Hermano, usted lee su Biblia y a usted le gusta creer en lo que dice la Biblia como lo dice, pero mire todo el cuento que le he echado hoy y con el video anterior sobre el vocablo ruá, como los mismos eruditos judíos, eruditos etimólogos, pictógrafos,
judíos, que conocen esos idiomas mejor que usted y mejor que yo. Ellos mismos definen el vocablo Ruach como un viento poderoso, como un ser y un objeto y una máquina que echa aire y que saca tierra y que terraforma la tierra y le da forma a la tierra con su aire y que transporta gente, como si fueran cohetes y naves espaciales como las tenemos hoy por hoy en día. Usted va a seguir creyendo que es un espíritu invisible, el espíritu de Dios. Siga creyendo, hermano, por favor. Ya es hora que usted y yo salgamos de cada vez más de mucho engaño. Y bueno, nuestro amor, nuestro cariño, nuestras bendiciones. Mi esposa y yo le mandamos saludos, oramos por usted, al ser eterno sin nombre, al ser unicitario, una sola persona en su ser, sin nombre. A ese ser oramos, una sola persona. El ser supremo es persona, como usted y como yo. Él es persona, él siente, él piensa, él diseña, él perdona, él oye, él está atento a tu pensamiento porque vive dentro de ti. Él está atento a tus intenciones, a tus buenas obras, a tus malas obras también. No las comparte, no te ayuda en ello. Arrepiéntete, amigo, amiga, arrepiéntete cada vez más de todos tus pecados, todas tus malas andanzas, toda tu oposición a la ley natural del amor, del amor. ¿Qué hacemos los que amamos? Condenamos fanáticamente y religiosamente como lo hacen los libros. Es lo que hacemos los que amamos, los que estamos llenos de amor. Condenamos al prójimo siempre porque no es cristiano. Es lo que hacemos los seres llenos de amor, los hijos verdaderos de ese ser eterno. No, hermano, no es lo que hacemos. Los hijos verdaderos de ese ser verdadero, de ese ser eterno, amamos, bendecimos. Nunca deseamos la muerte, ni el infierno, ni la perdición para nadie, como muchas personas hoy por hoy me lo desean a mí, me lo dicen de frente. Estás perdido, ya estás en el infierno ardiendo en la quinta paila. No es lo que yo le deseo a nadie que me habla así o me escribe así en mis redes sociales, en mi Facebook, en el YouTube, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. No es mi corazón, hermano. Hoy por hoy no es mi corazón. Si lo fue alguna vez, que no lo fue mucho en el pasado, porque gracias al ser eterno nunca fui muy fanático. No puedo decirlo de mí, pero sí conozco gente que lo es hoy por hoy, mucha gente cristiana muy fanática, muy religiosa. Se complacen en condenar por la boca, en mandar al infierno a la gente y decirle a la gente, estás perdido, estás condenado, ya eres un anticristo, ya eres un anti no sé qué, antidios, y estás perdido y estás condenado, y una vez arrepiéntete. No son mis palabras, para nada, para ningún fanático siquiera. Para ningún religioso, fanático, cristiano, ni musulmán, ni hinduista, ni judío, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón. No, mis palabras son de vida y de larga vida y de bendición. Bendecimos los que estamos llenos de vida y de bendición. ¿Qué vamos a hacer? Los que amamos la vida y amamos al ser eterno y amamos al prójimo, ¿qué hacemos? Bendecir. Es la esencia nuestra, la misma esencia del ser eterno. Bendecir y crear y declarar palabra de bendición y de vida y de salud. No somos ya más fanáticos ni religiosos, no lo somos y no lo seremos. Y si alguna vez lo fuimos, nos arrepentimos de todo corazón. Yo me arrepiento, mi esposa se arrepiente conmigo. Y si usted de verdad es un ser de amor, si usted de verdad ama, ame de verdad, hermano, no falsamente. Ore por todos los perdidos en este mundo, porque sí los hay. Sí hay gente perdida en su pecado, en su incredulidad, en su ateísmo, en su agnosticismo. No es mi caso. No es el caso de este ministerio ni de mi esposa. No es nuestro caso. Oramos, lloramos, nos dolemos con lo que vemos en el mundo, la maldad de este mundo, la condenación en la boca tan ligera de muchos cristianos, de muchos musulmanes, de muchos judíos, de muchos religiosos, porque eso es la religión. La religión es condena, nunca es vida, nunca es salud, nunca es buena intención. La religión es esto, mire, comercio y condena. Y tomar placer en condenar a los demás. No somos así, ya no seas así, hermano, hermana, amigo que me oyes, por favor, cambia de verdad, ama de verdad, amemos todos de verdad. Preocupémonos cada vez más por el prójimo, por su bienestar, por su salud, por su salvación, por su vida después de esta vida. Los que me aman saben de qué le estoy hablando. Y los que aman, todos los que aman de verdad, saben y entienden estas palabras que estoy diciendo. Yo no era así, hermano. Yo era muy condenador antes, ¿sabe? Yo era muy condenador, muy fanático, muy religioso, Dios mío. Me arrepiento, me avergüenzo, me lleno de vergüenza y siento la vergüenza encima cuando pienso en mis años de religión y de cristiano cuando fui cristiano. Me arrepiento, hermano, en serio, se lo cuento, se lo confieso.
cómo yo condenaba y mandaba a todo el mundo y creía que todo el mundo estaba perdido, excepto yo, excepto el cristiano, los cristianos, excepto nosotros, los cristianos, por favor. Déjele ese papel, dejémosle ese papel al ser eterno, al creador de esas almas. Usted no creó esa alma, ni yo la creé. A ese vecino musulmán suyo, a ese vecino ateo suyo, usted no hizo esa alma, usted no le dolió, usted no la pensó, usted no le diseñó. Déjese ese papel de condenar a la gente, a su vecino, déjeselo al ser eterno, que él se encargue, que él sepa. Él es el que sabe al final para dónde vamos cada quien y cómo nos portamos cada quien. Él es el que conoce la intención del corazón. Ese ser que vive dentro de ti, que te sostiene, que bombea tu corazón, tus genes, que te da el aire todos los días. Es el que sabe de verdad quién se porta bien y quién no. Quién es el que ama y quién no. Quién es el que vive por la ley natural del amor y quién no. Él es el que sabe. No nos metamos ahí. No es tu papel, no es mi papel. Un abrazo a todos los que nos aman. Los amamos igual. El cariño es el mismo, el amor es el mismo. Saludo también de mi esposa en este ministerio. Les bendecimos en el poder y en el amor del ser unicitario, eterno, el único que vive desde siempre y para siempre, el invisible, el inmortal, el incorpóreo. No es ni espíritu y no es cuerpo tampoco carnal de sangre y hueso. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Un abrazo a todos. Pórtense bien y hasta una nueva entrega. El ser eterno les bendiga.